gracia divina y responsabilidad humana en el crecimiento. Gracia divina y responsabilidad humana en el crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. De hecho, el estudio está desde el verso 3 hasta el verso 12, pero solamente nos vamos a enfocar en esta tarde en el verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Gracia divina y responsabilidad humana. Y responsabilidad humana, no irresponsabilidad, sino y responsabilidad humana en el crecimiento. Verso 3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por su gloria, por sus gloriosas proezas. Repito la lectura. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Terminamos ahí la lectura. Gracia divina y responsabilidad humana en el crecimiento. Hemos hablado, hermanos, acerca de que la Biblia es un libro de pacto, y en algún momento les hemos dicho cómo eran los pactos en el antiguo mundo y en el Antiguo Testamento también. Y los pactos se caracterizaban en primer lugar porque aquel soberano que llamaba a sus vasallos o aquellos que iban a estar bajo su autoridad, bajo su gobierno, comenzaba a formalizar esa relación a través de un pacto. La Biblia, nosotros conocemos a la Biblia, o conocemos las dos partes como Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando el Señor llamó a Israel a entrar en un pacto con Él, nosotros tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Y usted podrá recordar que el pacto comienza con estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los pactos tenían algunas características, todos los pactos tenían puntos similares. Número uno, había un preámbulo histórico, ¿sí? Es decir, el soberano se presentaba al pueblo que había llamado a entrar en esa relación de pacto. Dios le dice a la nación de Israel: yo soy el Señor tu Dios. Y luego, después de ese prólogo, más bien dentro de ese, es el preámbulo, luego el prólogo histórico. En el preámbulo, el soberano se da a conocer: ¿quién soy yo? Bueno, en el preámbulo el Señor dice: yo soy el Señor tu Dios. En el prólogo histórico, el soberano demuestra lo que ha hecho en favor de ese pueblo, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El preámbulo histórico tenía como principal propósito, como principal finalidad, mostrar la benevolencia del soberano, del rey que estaba llamando a ese pueblo a entrar en una relación de pacto. Hermanos, Dios, cuando nos llama a la salvación, en primer lugar debemos entender que nos está llamando a una relación de pacto. Él nos llama a estar en una relación, pero esa relación es una relación de pacto, donde Él se presenta como el soberano para nosotros. Yo soy el Señor tu Dios. Pero también habla acerca de lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Cada libro de la Biblia es un libro de pacto. Si usted lee con atención en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que antes de que el Señor comience a demandar algo de parte del pueblo, lo primero que hace es darse a conocer y dar a conocer lo que ha hecho en favor de nosotros o en favor del pueblo. Por ejemplo, la carta de Pedro no es la excepción. En el verso 1, capítulo 1, dice: Pedro, Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo. Presenta el apóstol Pedro al soberano, a Jesucristo. Y en el verso 3 dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas o nos han sido concedidas. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Nos está dando el prólogo histórico, nos está hablando de la benevolencia del soberano que nos ha llamado a la salvación. Y algo que nosotros debemos entender, hermanos, y que debemos procurar entender, esforzarnos por entender, es que la tentación radica, o el éxito de la tentación radica esencialmente en hacernos desconfiar de la benevolencia de Dios. ¿Se acuerda usted cuando en el libro de Génesis se nos narra la historia acerca de la creación de Adán y Eva? La Biblia dice que Dios comenzó a ordenar la creación, comenzó a ordenar la tierra, poner todo en orden. Y conforme iban pasando los días, la tierra no solamente estaba ordenada, sino que también comenzaba a llenarse. Se llenó de plantas, se llenó de animales, las plantas se llenaron de frutos. Todo esto estaba avanzando hacia un día particular, el sexto día. Cuando en ese día, el sexto día, iba a ser el clímax de la creación de Dios. El sexto día iba a ser el momento histórico de todo lo que Dios estaba creando, porque en el sexto día creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, la creación demostraba la benevolencia de Dios. Dios es extremadamente bueno. Dios no puso a Adán en el primer día de la creación porque en el primer día de la creación no existía todo lo necesario para que Adán pudiera subsistir y para que Adán pudiera cumplir con su misión. No lo creó en el segundo día, tampoco en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Solamente cuando la creación estaba completa, cuando todo lo que el hombre necesitaba para vivir y para trabajar estaba completo, Dios creó al hombre. Usted recuerda que en el capítulo 2 Dios creó un huerto particular, especial para Adán y Eva, los puso en el huerto, y tenemos que imaginarnos la escena, el huerto lleno de árboles. Dice la Biblia que estaba lleno de árboles con frutos que eran deseables a los ojos. Los frutos de aquellos árboles eran apetecibles para el ser humano. Pero la Escritura dice que en medio del huerto estaban dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Cuál fue la razón por la que Adán y Eva cayeron en pecado y en rebelión? No fue la ausencia de todo lo bueno que Dios había provisto para ellos. La razón fue que Satanás les hizo creer que Dios no era suficientemente bueno con ellos. Hay algo que tú necesitas para tu vida. Casi fueron las palabras de la serpiente a Eva. Dios te ha privado de lo que necesitas para tu vida y para tu trabajo. Él te ha privado de lo esencial. Él te ha privado del conocimiento. Te aseguro que el día que comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y sabrás distinguir entre el bien y el mal. Satanás tentó a Eva y tentó a Adán, haciéndolos dudar de la benevolencia de Dios, haciendo que ellos dudaran de la bondad de Dios en la creación. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos a la salvación, debemos entender que la salvación es regresar a una confianza plena en Dios. La salvación nos hace recordar que Dios es plenamente benevolente. El apóstol Pedro, recuerde las palabras que escribe en esta carta: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es como si el apóstol Pedro estuviera llevando de regreso a los creyentes al huerto del Edén, y les estuviera diciendo, así como sus primeros padres
Les fue concedido todo lo que necesitaban para vivir y nada les fue negado, nada les fue privado de todo aquello que necesitaban para vivir y para amar a Dios. Ustedes han recibido también todo lo necesario. Dios es benevolente, Dios es bueno. Dios nos ha concedido todo lo necesario para vivir en esta vida sin que necesitemos de ninguna otra cosa que pensemos que Dios nos ha negado. El domingo pasado les decía, a veces pensamos que la vida cristiana o que hay distintos niveles de cristianismo, hay quienes tienen algunas cosas que otros no tienen. Y que la vida de algunos cristianos es mejor, es firme o es exitosa porque ellos poseen algo que otros cristianos no tienen. Hermanos, cuando nosotros pensamos así, estamos negando la benevolencia de Dios. Estamos negando que Dios sea, estamos dudando de su bondad, de su benevolencia. Estamos cayendo en la misma tentación que nuestros primeros padres. Estamos pensando que Dios nos ha negado algo para que nosotros seamos completamente felices, para que estemos completamente satisfechos, para que estemos o seamos completamente eficaces en el trabajo que Él nos ha llamado a realizar. Sobre todo cuando nos encontramos en diversas aflicciones, pruebas, luchas. Quizá usted en algún momento se ha preguntado si Dios no le estará negando algo para que usted se mantenga firme en su vida cristiana. Quizá en algún momento usted se ha preguntado si no hay algo que usted esté desconociendo y que Dios le haya ocultado para que usted sea un cristiano firme, para que usted sea un cristiano estable en su vida. Quiero que regresemos al texto y que lea con cuidado lo que Pedro está diciendo. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido concedidas. Todo lo que tú necesitas para tu crecimiento y para tu amor a Dios ya te ha sido concedido. ¿Sí lo está usted viendo? No hay algo que Dios te haya negado. No hay algo, hermanos, hay quienes, por ejemplo, hablan de la segunda bendición. ¿A qué me refiero con la segunda bendición? Algunos piensan que, bueno, el creyente o la persona cuando cree en Jesucristo ha recibido la salvación, pero necesita una experiencia con el Espíritu Santo que le lleve a tener una madurez en su vida espiritual. Así que algunos piensan que hay creyentes de dos clases o de dos tipos: los que son salvos y los que han recibido la plenitud del Espíritu Santo. Algunos piensan entonces y les dicen a otros creyentes: tú necesitas una experiencia con el Espíritu Santo, tú necesitas un bautismo, tú necesitas la segunda bendición, tú necesitas una segunda experiencia con el Señor. Buscan porque piensan que en la salvación no les ha sido entregado todo. Esto es desconfiar de la benevolencia del Señor. Trato de hacer mucho énfasis en este punto, hermanos, porque me interesa, me importa que usted entienda que en primer lugar solamente es a causa de la gracia divina que nosotros podemos aspirar a un verdadero crecimiento. Y usted debe entender que todo lo que usted necesita para crecer en su vida cristiana ya lo ha recibido. El apóstol Pedro no dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad les será concedido. Tampoco dice les está siendo concedido. Él dice les ha sido concedido. No es les será, es decir, no es en el futuro que el Señor se los va a dar. Tampoco es les está siendo concedido, como si esto fuera un proceso, como si esto dependiera de ciertos pasos que tú debes dar en tu vida. El apóstol Pedro dice les ha sido concedido. Hermanos, traigamos algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida.
pensemos en nuestras propias vidas. Cuando tú fuiste salvo por la fe en Jesucristo, cuando tú por la gracia del Señor veniste a este conocimiento de la salvación, a partir de ese momento hasta este punto, los años que lleves de creyente pueden ser 1, 2, 10, 20, 30 años, el tiempo que lleves de creyente, dime, ¿has sido consciente de que en tu nuevo nacimiento el Señor te otorgó absolutamente todo lo que necesitas para esta vida y para la piedad? Cuando el apóstol Pedro habla de la piedad, ¿qué le viene a usted a la mente cuando Pedro habla de la piedad? ¿Cómo es una persona piadosa? Es una palabra que casi se ha borrado de nuestro vocabulario. Ya no hablamos de gente piadosa. Antes el término era muy común, se hablaba mucho de personas piadosas. Hoy es un término poco común. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de una persona piadosa? Que ayuda a los hermanos. Yo creo que eso es importante, ¿sabe por qué? Porque si yo no sé qué es la piedad, yo no sé si soy piadoso, ¿verdad? Si yo no sé qué es la piedad, yo no sé si soy piadoso. Ahora, quisiera preguntarle, ¿es usted una persona piadosa? ¿Eres un hombre piadoso? ¿Eres una mujer piadosa? ¿Eres joven, niño, niña? ¿Eres piadoso? La piedad se define como un amor profundo hacia Dios. Es decir, la persona piadosa es la persona que está centrada en Dios, que está completamente centrada en Dios, que su vida gira alrededor de Dios. No estamos hablando de una persona religiosa, estamos hablando de una persona piadosa, que ama al Señor con todo su corazón, que todo lo que hace es causado por el amor tan profundo que tiene hacia Dios. Bueno, el apóstol Pedro dice, todo lo que necesitas para vivir en esta vida piadosamente te ha sido concedido. Todo lo que necesitas para amar a Dios profundamente te ha sido dado. Hermanos, permítame regresar de nuevo al huerto del Edén. ¿Qué le hacía falta a Adán en el huerto para que amara a Dios profundamente? ¿Qué le hacía falta? Nada. ¿De qué cosa o de qué gracia Dios había privado a Adán para que amara a Dios tan profundamente? De nada. Nada le había privado Dios a Adán, de nada lo había privado. Y sin embargo, Adán en el huerto se sintió insatisfecho, no pudo amar a Dios profundamente. Hermanos, ¿cuándo te es más fácil amar a Dios? ¿Cuando te sientes satisfecho o cuando te sientes insatisfecho? Seamos sinceros. ¿Verdad que cuando somos colmados de bendiciones decimos, ah, Señor, cómo te amo? Cuando la vida nos sonríe, cuando todo va bien, cuando los problemas no son tantos o no tenemos problemas, decimos, Señor, cuánto te amo. Y cantamos y nos alegramos y nos deleitamos en el Señor porque pensamos, el Señor nada me ha negado, todo me lo ha dado. Pero ¿qué tal cuando pensamos que nos hace falta algo, que carecemos de alguna virtud, que carecemos de algún bien material, que hay algo que nos está haciendo falta? Vamos a pensar ahora como hijos. ¿Cuándo sientes que amas más a tus padres? Cuando papá o mamá te da un regalo, quizá te sientes propenso a abrazarlo y decir, papá, te amo mucho. Pero cuando te niegan algo, cuando dicen no a tu petición, ¿eres capaz de decir, te amo? Seamos sinceros. A mí me cuesta. Me cuesta experimentar un profundo amor a Dios si pienso que hay algo que me hace falta.
Ahora, no estoy diciendo que voluntariamente o que conscientemente, mejor dicho, digamos, no amo al Señor. Pero el hecho de que estés tan concentrado buscando aquello que te hace falta, muestra que no amamos a Dios. No tengo tiempo para el Señor porque hay una necesidad apremiante en mi vida. No sé si me está entendiendo. No estoy hablando de un desprecio voluntario, de un desprecio consciente hacia Dios. Estoy hablando de ese desprecio sutil que es casi imperceptible en nuestra vida. Comenzamos a alejarnos de Dios. ¿Y cómo sabemos que comenzamos a alejarnos de Dios? Porque ya no hay una devoción hacia Él, ya no hay un interés profundo hacia Él, ya no hay una pasión hacia Él. Ahora hay otras cosas, hay algunas necesidades que comienzan a ser una prioridad en nuestra vida y comenzamos a buscar cómo satisfacer esa necesidad, cómo llenar esa carencia que tenemos en nuestra vida. Seguimos diciendo con nuestros labios que amamos a Dios, pero como el profeta le reclama a la nación de Israel, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nos encontramos lejos de Dios. Ya no somos gente piadosa. Porque hay algo que nos interesa más que Dios mismo. Ya no nos sentimos satisfechos en Dios. Hermanos, hace rato estaba leyendo un salmo y déjeme ver si lo encuentro, el Salmo 106. Verso 6. El salmista dice estas palabras: hemos pecado juntamente con nuestros padres, hemos hecho iniquidad y nos comportamos impíamente. ¿Por qué ellos habían pecado junto con sus padres? Verso 7, nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto, no se acordaron de la multitud de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Dice también en el verso 13, en el verso 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Y mire lo que dice el verso 13, bien pronto echaron en olvido sus obras, no esperaron su consejo, apetecieron con avidez en el desierto, y en el yermo tentaron a Dios. Él les dio lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. ¿Cómo es este pueblo, hermanos, del que está hablando el salmista? Hay algunas palabras que lo pueden identificar, que lo pueden describir. ¿Con qué palabras describiríamos a este pueblo? ¿Perdón? Injusto. Un pueblo injusto. ¿Perdón? Olvidadizo. Convenenciero. ¿Qué les parece? Desagradecidos. Desagradecidos. Qué malos eran, ¿verdad? Gracias a Dios que usted y yo jamás olvidamos las cosas que Él ha hecho por nosotros. Gracias a Dios que usted y yo jamás olvidamos todo el bien que hemos recibido de su mano. La verdad es que también lo hacemos. Nos olvidamos del bien que recibimos de sus manos. En un momento podemos estar cantando, como dice en el verso 12, ellos creyeron en sus palabras, cantaron sus alabanzas, y en un momento, como dice el verso 13, bien pronto echaron en olvido sus obras, no esperaron su consejo. Y así muchas veces nosotros nos encontramos. En algún momento podemos estar llenos de alabanza, cantando al Señor, y en otro momento olvidándonos de todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros, y simplemente al olvidar lo que Él ha hecho,
en favor de nosotros, comenzamos a ser desagradecidos, a estar insatisfechos y a dudar de la benevolencia del Señor. Se nos olvida que todo lo que necesitamos para amar a Dios tan profundamente ya nos ha sido otorgado, ya nos ha sido dado. A veces pensamos en experiencias, hermanos, y decimos, si el Señor me permitiera. Hace mucho tiempo, un hombre que asistía a una congregación, lo encontré y comenzamos a platicar acerca de su vida, y él me dijo, yo pienso que si a mí me dieran una responsabilidad en la iglesia donde estoy, yo me esforzaría por amar a Dios con todo mi corazón, porque teniendo una responsabilidad, bueno, tendría que esforzarme por mi crecimiento. Y yo le decía, si no lo amas ahora que no tienes ninguna responsabilidad, no lo vas a amar cuando la tengas. Si no has entendido que Dios te ha entregado todo cuando te salvó, el que tengas una responsabilidad no te va a hacer amar más a Dios. Es como cuando un hombre piensa, bueno, ahora no amo a esta mujer, pero supongo que cuando me case y entonces tenga una responsabilidad hacia ella, la voy a amar mucho. ¿Usted cree que eso puede ser real? O es como si un hombre dijera, ahora no amo a esta mujer, pero estoy seguro que cuando tengamos hijos la voy a amar como nunca. Es imposible. No es cierto. El llamado a la salvación es entonces, hermanos, un llamado a redescubrir la benevolencia de Dios. El llamado a la salvación es un llamado a redescubrir la bondad de Dios, es un llamado a abrir nuestros ojos a la bondad, a la benevolencia, al favor de Dios, a no ser como fue Adán en el huerto del Edén, que teniendo absolutamente todas sus necesidades satisfechas, dudó de la benevolencia de Dios y deseó precisamente aquello que Dios le había prohibido, para que no seamos como el pueblo de Israel en el desierto, que después de ser liberados de un amo cruel y de que Dios en ese tiempo, en esos 40 años de peregrinaje en el desierto, donde dice la Escritura que sus vestidos no envejecieron ni su calzado se acabó, y donde dice el apóstol Pablo también que la roca les seguía para suplir su sed y que tenían el alimento o el maná del cielo, todas sus necesidades fueron satisfechas en un desierto, y sin embargo ellos estaban insatisfechos. ¿De qué los privó Dios a los israelitas en el desierto? De nada. Les dio todo lo que necesitaban para una sola cosa, que ellos amaran al Señor con todo su corazón, es decir, que ellos fueran un pueblo piadoso. Ahora, mis hermanos, no solamente estamos hablando de aspectos materiales, porque quizá ahí se enfoque nuestra mente. Bueno, quizá estás diciendo que el Señor me ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. La verdad es que carezco de algunas cosas, pero Dios nos ha dado todo en la persona de Jesucristo. Y al recibir a Jesucristo como nuestra más grande herencia, como nuestro más grande don, nosotros sí podemos decir con toda certeza que teniendo al Señor, ¿qué es lo que podemos desear o qué es lo que podemos necesitar? En primer lugar, entonces, hermanos, aprendemos esto que debe estar grabado en nuestro corazón. El texto nos habla de la benevolencia del Señor. Él nos ha concedido, Él nos ha otorgado. Y el texto también dice, por su divino poder. Ha sido el poder de Dios la fuente de todo lo que necesitamos para que estemos plenamente satisfechos en el Señor. Y esto nos lleva también a reflexionar, hermanos, que aquello que necesitamos para ser gente piadosa no está sustentado en nosotros como seres humanos. Hay momentos en que nosotros tenemos ganas de ser piadosos, es decir, de amar a Dios con todo nuestro ser.
y al otro momento no tenemos ganas de ser piadosos. ¿No es cierto? Si la piedad dependiera de mi poder o del poder suyo, hermanos, estamos arruinados. Pero la piedad depende del divino poder de Dios. En segundo lugar, el texto nos enseña también cuál es el medio por el cual Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que en esta vida nosotros podamos ser personas piadosas, que amemos al Señor con todo nuestro corazón. La segunda parte del texto del verso 3. ¿Alguien quiere leer el verso 3 completo, hermanos? ¿Cuál es el medio por el cual Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad? Jesucristo. El conocimiento, dice, de el conocimiento pleno del que nos llamó por su gloriosa proeza. ¿Cuántos árboles estaban en el huerto del Edén? Muchos, así es. Y en el centro, en medio del huerto, 2. ¿Cuáles eran? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Se da cuenta que el Señor le dijo a Adán, no comas de este árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, porque del día que de él comas vas a morir? Pero del otro árbol, ¿se le prohibió a Adán y a Eva comer de ese árbol? Del árbol de la vida, ¿hay alguna prohibición que le diga, no comas de este árbol? No hay ninguna prohibición. Yo no sé cuántas veces Adán y Eva comieron de ese árbol, del árbol de la vida. O tampoco sé si nunca lo probaron. No lo sé. El texto no nos lo dice. Lo único que sabemos es que Dios les prohibió comer de un solo fruto, de un solo árbol. El árbol que producía fruto del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Pero del árbol de la vida no existe una prohibición. Yo quiero que piense un momento en esto. No se nos dice que es el árbol de la vida. No se nos dice más acerca de sus virtudes. Pero yo creo que ese árbol, el árbol de la vida, simbolizaba la persona de Jesucristo, porque Él es la sabiduría de Dios. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, dice que nosotros llegamos a tener todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través del pleno conocimiento de Jesucristo. Me atrevo a pensar que si Adán y Eva hubieran tomado primero del árbol de la vida y hubieran comido, sus ojos se habrían abierto y se habrían dado cuenta que en realidad nada más necesitaban, porque en el árbol de la vida estaba absolutamente todo lo que ellos necesitaban. Dice Proverbios, por ejemplo, busca la sabiduría, búscala y no la vendas. Dice Salomón cuando escribe los Proverbios, hijo mío, si buscaras la sabiduría como buscas la plata y el oro, ella te guardaría. Hermanos, lo que la Escritura nos dice de principio a fin es que hay una necesidad enorme en el ser humano, es la necesidad de la verdadera sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios, y esta se encuentra en una sola persona. ¿En quién? En Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos más a Jesucristo, cuando conocemos más acerca de Él, cuando nosotros vemos cómo la vida de Jesucristo estaba anunciada en el Antiguo Testamento, cómo fue revelada en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es sabiduría de Dios, podemos llegar a entender, mis amados hermanos, que lo único que necesitamos en esta vida es a Jesucristo. Pero estamos tan afanados por entender muchas otras cosas más. Estamos tan preocupados por entender muchas otras cosas más. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que nuestra mente no debería de pensar en otras cosas que son necesarias,
pero me refiero a que mucho de esto, de este desgaste mental que tenemos a diario está lejos de Jesucristo. Está alejado de Jesucristo. Es decir, no nos ponemos a pensar cómo es que Jesucristo puede ser suficiente para construir nuestros matrimonios, cómo es que Jesucristo puede ser suficiente para construir nuestras vidas, nuestras familias, para construir nuestro futuro. No pensamos de esa manera. Quizá estamos pensando en cómo puedo ser un mejor padre, pero aparte de Jesucristo, lejos de Jesucristo. Pensamos, reflexionamos, meditamos y a final de cuentas llegamos a entender, si es que llegamos a entender, que toda nuestra sabiduría es animal, es terrenal, es diabólica, porque alejados de Jesucristo esa es la sabiduría que podemos tener. Una sabiduría terrenal y diabólica, dice el apóstol Santiago. El domingo pasado le decía, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que hay algún problema en nuestro crecimiento espiritual, donde debemos buscar es, ¿qué estoy entendiendo acerca de Jesucristo? Si yo entiendo a Jesucristo, puedo entender mi propia vida. Si yo intento entender mi propia vida, no voy a entender lo que está mal en ella. El problema, por ejemplo, de nuestras ciencias y de muchas de las prácticas, por ejemplo, tomemos en cuenta la psicología. ¿Cuál es el propósito de la psicología? Descubrir los problemas del ser humano. Pero comienzan con el ser humano y terminan con el ser humano. Comienzan a investigar en el ser humano. ¿Por qué tienes esos problemas? Investigan en el ser humano y terminan en el ser humano. ¿Sabe cuál es el resultado? Una completa desviación. Si el hombre comenzara a estudiar al hombre, pero comenzáramos con Dios, podríamos tener una perspectiva correcta de cada uno de nosotros. Porque al entender mejor a Dios, revelado en la persona de Jesucristo, podemos entendernos mejor nosotros. Mantenga su Biblia en esta segunda carta. Pedro dice entonces que todo aquello que necesitamos para la vida y para la piedad nos ha sido concedido por su divino poder a través o mediante o por medio del conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Es a través del conocimiento total de la persona de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Es muy probable que Pedro esté haciendo alusión a lo que escribió en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si alguien quiere leer este verso, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10 también. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuáles son las gloriosas proezas del que nos llamó? Miren lo que dice el verso, la segunda parte del verso 3. Mediante el conocimiento pleno del que nos llamó. Entendemos que el que nos llamó fue Cristo, Jesús. Del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Ahora, ¿cuáles son sus gloriosas proezas? Nos llamó por sus gloriosas proezas, o por su gloria y por su excelencia, dice una versión. Ahora, ¿cuáles son esas gloriosas proezas con las que el Señor nos ha llamado? Nos hizo pueblo. Sí. Su sacrificio. Su enseñanza. La redención. Así es.
Dice el verso 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, para que proclamen las proezas. Para que proclamen las proezas, verso 9. Es decir, las maravillas. ¿Cuáles son las proezas? Regrese conmigo, aunque estamos en la segunda carta, vaya conmigo a la primera carta, capítulo 1, verso 3. Aquí tenemos las proezas del que nos llamó. Esas son las proezas por medio de las cuales Él nos llamó. 1:3 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias, hermano. Aquí tenemos las proezas. ¿Qué entendemos por proeza? Sobresaliente, una hazaña. Hablamos de una persona que hizo una gran proeza, por ejemplo, cruzar, no sé, el Canal de la Mancha. ¿Qué gran proeza realizó? Hablamos de una proeza, nos da la idea de que alguien está haciendo algo que supera a cualquier otra persona, capacidad, fuerza, habilidad. Es una gran proeza. Bien, cuando la Escritura dice que Él nos llamó por su proeza, está hablando acerca de la magnificencia de su poder. Estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Quién más podría hacer eso? Solo Él. Dice en el verso 3 de la segunda carta, en el capítulo 1, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Él nos llamó por sus gloriosas proezas, nos atrajo a Él por la gran capacidad que tuvo de hacer algo que nadie más podía hacer. Regresemos al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. ¿Quién? Dice en el libro de Éxodo, el cántico de María, me parece, habla acerca de las proezas del Señor. Vamos allá al libro de Éxodo. Ahorita le doy en el capítulo 15, cántico de Moisés. Verso 1, solamente al verso 5. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel estos cánticos a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo le alabaré, Dios de mi Padre y yo le enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Gracias, hermano. Dice también el verso 6, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Señor, aniquila al enemigo, con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como a hojarascas. Mire, ¿qué está haciendo Moisés? Reconociendo sus proezas. ¿Cómo debería de estar ese pueblo cuando vio la magnificencia del poder del Dios que los había llamado? ¿Se imagina? ¿Se imagina las miradas de esa gente? Yo quiero que piense en un momento, la nación de Israel, todos ellos esclavos salieron de Egipto y comienzan a escuchar a lo lejos que los carros de caballo vienen detrás, los carros del faraón vienen detrás de ellos, los caballos vienen, se escuchan el galope de los caballos. Imagínense, ese pueblo es una multitud de gente, pero todos ellos han sido esclavos durante generaciones. ¿Cómo cree que se sintieron? Yo creo que comenzaron a temblar. La Biblia dice que algunos comenzaron incluso a murmurar de Moisés. Y de repente
se encuentran con una gran barrera, un mar delante de ellos. Los arqueólogos y teólogos bíblicos no están seguros exactamente de la ubicación del Mar Rojo, pero entendemos que era una gran extensión de agua. Tomemos en cuenta que para nosotros mar es el mar, pero para el hebreo mar era una extensión de agua, no necesariamente como lo que nosotros conocemos como mar. Pero era algo insuperable para ellos. No podían nadarlo, no podían echar piedritas y caminar sobre esas piedras para cruzar el mar. Se sintieron simplemente desalentados. De repente el Señor le habla a Moisés y le dice que con su vara la azote para que las aguas se partan. Y usted sabe lo que sucedió. Comenzó un viento recio a soplar, las aguas comenzaron a abrirse y dice la Escritura que el pueblo de Israel cruzó en seco. De momento hubo una enorme expectación en ellos. La gente quizá comenzó a emocionarse. Podemos escapar de los egipcios, pero cuando ellos iban cruzando, cuando estaban cruzando, se dan cuenta que los egipcios estaban haciendo exactamente lo mismo. Estaban detrás de ellos. Y creo yo que el terror comenzó a invadir nuevamente sus corazones. Pero cuando ellos terminaron de cruzar ese camino, quizá ellos pensaban, los egipcios lo van a lograr también, estamos perdidos. Pero el mar comenzó a cerrarse sobre aquel ejército que los perseguía. Y entonces la frustración, el miedo, el terror, la angustia cambió en enorme expectación, en gozo, en alegría, en cantos, en alabanzas. Y el Éxodo 15 es una manifestación, es una evidencia del enorme gozo que sintieron los israelitas cuando vieron a sus enemigos borrados por aquellas aguas. ¿Sabe por qué a veces el creyente no llega a sentir tanta emoción por su salvación? Porque sentimos que no hemos escapado de absolutamente nada. A veces decimos, bueno, gracias a Dios ya soy salvo, yo no era una persona tan mala. No sentimos sobre nosotros el terror de la condenación, no nos sentimos perseguidos como se sintieron los israelitas. Ahora, nosotros no estábamos siendo perseguidos por unos egipcios, nosotros estábamos siendo perseguidos por la justa ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestros pecados y por nuestras maldades. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el verso 9, y en la segunda carta, que hemos sido llamados por las proezas del Señor. La ira de Dios estaba sobre nosotros, estaba a punto de ser derramada, y de repente escapamos de esa condenación. Fuimos librados de esa condenación. ¿Cómo fue posible que huimos de una terrible condenación que estaba por caer sobre nosotros? Un fuego inextinguible que iba a consumirnos eternamente. ¿Cómo es posible que fuimos librados de esa terrible condenación? No se abrió el mar, pero fue clavado el justo Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ahí dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, la mano del Señor fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas son las enormes proezas que Dios ha hecho. Hoy en la mañana le decía a los hermanos, a veces nos emocionamos cuando leemos que el Señor sacó a Lázaro de la tumba muerto, pero no nos emociona que el pecador pendiente de esa cruz haya sido salvo. Nos emociona escuchar, fulano de tal fue curado de cáncer, pero oímos, fulano de tal fue perdonado de sus pecados, no pasa nada. No sé si me está entendiendo. Escuchamos por allá, alguien oró por un muerto y lo resucitó y decimos, wow, qué grande es Dios, pero vemos a aquel que fue perdonado por sus pecados y no hay emoción en nuestras almas, no hay alegría en nuestros corazones.
Dejamos de anunciar las proezas de aquel que nos sacó de esas tinieblas a una luz admirable. Ya no las anunciamos. ¿Cuáles son sus proezas? No es Jesús sana, no es Jesús puede quitarte el cáncer, no es Jesús puede resolver tus problemas económicos. No, esas no son las proezas. Las proezas son que estando muertos Él nos dio vida. Que siendo dignos de condenación Él cargó con nuestra culpa. Que mereciendo el infierno, Él nos dio la gloria en vez de la condenación. Esas son las proezas que se nos ha olvidado anunciar porque hemos dejado de saborear las glorias del Evangelio. Porque es más sorprendente para nosotros que algún enfermo pueda ser sano, que algún muerto en sus pecados pueda ser perdonado. Es más sorprendente lo primero que lo segundo. Dice el apóstol Pedro llamando a la iglesia, les dice todo lo necesario para la vida y la piedad, para amar a Dios profundamente nos ha sido concedido mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa proeza. Si usted me preguntara qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo le diría, Él nunca me ha curado de una incurable enfermedad. Pero Él perdonó mis pecados. Él lavó mi culpa. Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Son esas las proezas que hemos sido llamados a anunciar. Cuando el Evangelio deja de sorprendernos, hermanos, cuando lo que el apóstol Pedro dice en el verso 3, cuando esas misericordias, en su primera carta, en el verso 3, cuando esas misericordias dejan de sorprendernos, hermanos, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, estamos ciegos y hemos perdido el camino. Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, el Cristo de entre los muertos. Y luego en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, él en el verso 9 dice, porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidar la gracia que se ha revelado al ser liberados de nuestros pecados, hermanos, es estar ciegos. Es olvidar, hermanos, lo que implicó una salvación tan grande, un sacrificio tan inmenso. Pensar, hermanos, que tiene más gloria que un enfermo sane, que un pecador sea perdonado, es estar ciegos. Es olvidar el gran valor del sacrificio de Jesucristo. Es olvidar el terrible castigo que Él llevó para que nosotros pudiéramos anunciar esas proezas que nos han dado vida, y como dice el apóstol Juan, vida en abundancia. Le exhorto en el amor del Señor a que usted, si no lo ha hecho, abra sus ojos a la grandeza del Evangelio. Que usted pueda sentirse pleno y satisfecho en saber que Cristo ha hecho lo más grande por usted que nadie en su vida puede hacer. Nadie. Él dio su vida en su lugar, le libró de la condenación, perdonó sus pecados, borró su maldad, le declaró justo cuando la sentencia era injusto y culpable. Él pagó el precio de su salvación en la cruz del Calvario. No importa todo lo demás, hermanos, no importa, no importa. Si muriéramos mutilados por alguna enfermedad, no importa, Él pagó el precio de mi salvación. Si muriera sin nada en esta vida, en la completa ruina económica, no importa, Él pagó el precio de mi salvación. Si muriera solo, no importa, Él pagó el precio de mi salvación. Si muriera despreciado y sin nadie a mi lado, no importa.
porque Él me dio una salvación tan grande que nada puede eclipsar esa obra en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos y agradezcámosle al Señor lo que Él, por su infinita gracia, ha hecho en favor de nosotros.